Hola, damos comienzo a un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de la asignatura de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Continuamos con el análisis de los distintos movimientos que van a englobarse en las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX. Hoy toca hablar del expresionismo. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia, va a surgir en la Alemania a principios del siglo XX, coincidiendo con el momento de desarrollo del fauvismo francés, de la obra de Matisse, y va a ser un movimiento, va a ser una vanguardia que va a estar muy vinculada, ¿no?, a este movimiento del fauvismo, porque va a tener estos elementos comunes, como el rechazo de la mímesis de la naturaleza, la utilización violenta del color, la estructura de las composiciones. Sin embargo, va a diferir del fauvismo porque el expresionismo va a tener un matiz pues más pesimista, por así decirlo, porque los expresionistas alemanes no van a escatimar en mostrar elementos que el fauvismo ni siquiera se va a plantear, ¿no? Pues el aspecto morboso, lo prohibido, lo obsceno de nuestra sociedad en muchísimos elementos. Muchos autores han visto en el expresionismo una especie de formación de la realidad con el ánimo de expresarla de una forma más subjetiva, aunque es cierto que esta definición podría ser válida en general para el arte, ¿no? Una deformación de la realidad. Lo que sí quieren los artistas expresionistas es mostrar sentimientos, mostrar emociones, algo que sea capaz de darle un sentido que ilustre la naturaleza y al ser humano. Es cierto que a lo largo de este curso de segundo de bachillerato hemos hablado del expresionismo o de la faceta expresionista en algunos artistas de estilos artísticos anteriores. Por ejemplo, aludíamos a ese carácter, ¿no?, cuando analizábamos la obra del Greco o algunos aspectos de la obra de Goya o incluso también en la propia obra de Vincent Van Gogh. Pero como categoría artística, este expresionismo va a surgir en un contexto histórico y en un contexto geográfico muy concreto, como va a ser la Alemania de comienzos del siglo XX, es el ambiente prebélico de la Alemania del comienzos del siglo XX, cuando artistas de tendencias muy diversas y de diferente formación, incluso de diferente nivel intelectual, se van a unir para la creación de un arte que tiene claramente una visión más personal, una visión más intuitiva, en la que va a predominar la visión interior del artista, eso que se conoce en general como la expresión frente a la plasmación de la realidad, que sería la impresión. Así nos vamos a encontrar en el expresionismo una serie de temáticas pues bastante oscuras, la soledad, la miseria, la muerte. Va a ser una forma de reflejar pues la amargura existencialista de esos años, con una visión muy trágica del ser humano, en la que el individuo va casi a la deriva, ¿no?, en el contexto de la sociedad moderna, de la sociedad industrializada, donde el ser humano se ve alienado, donde se ve aislado. Bueno, es cierto que la corriente expresionista no ha desaparecido completamente en el arte. Es cierto que no se ha ido nunca del todo, pero como corriente artística concreta, como corriente artística, como movimiento cerrado, la podemos dividir en cuatro periodos, cuatro escuelas artísticas que van a influir notabilísimamente en el arte posterior. En el temario de Historia del Arte de segundo de bachillerato solo vamos a estudiar dos, las conocidas como Die Brücke, el puente, y de Blaue Reiter, el jinete azul, pero sí merece la pena mencionar siquiera de pasada, ¿no?, los otros dos movimientos, como va a ser eso que se considera como la etapa pre-expresionista, en la que destacan dos artistas, dos figuras que van a abrir la puerta a lo que luego van a desarrollar los artistas alemanes del expresionismo. Esos dos autores serían Munch en Noruega y Ensor en Bélgica, y que van a ser pues posiblemente los pioneros en mostrar lo grotesco, lo extraño en el arte, una especie de intento de diseccionar el alma humana, ¿no? La otra corriente va a ser la conocida como la Escuela de París, un grupo de artistas muy variopintos que van a desarrollar su producción en el París de entreguerras, y que van a ser conocidos por llevar a cabo o por protagonizar una vida mísera, una vida
bohemia. De hecho, van a ser conocidos como los malditos, y que van a ser los creadores de un arte heterodoxo, bastante torturado, ¿no? Sin embargo, dentro del temario de segundo de bachillerato, nos tenemos que centrar en los dos grandes grupos de expresionismo en Alemania, como va a ser las corrientes de El Puente, en alemán Die Brücke, y de El Jinete Azul de Blauer Reiter. Empezamos por esta primera tendencia, que va a ser el Puente, que nace en esta ciudad alemana de Dresde en el año 1905, que toma el nombre de una obra de Nietzsche, la famosísima Así habló Zaratustra, en un intento de crear un puente, esa eh, referencia, ¿no?, para sentar las bases, ¿no?, de un arte del futuro, es decir, el intento, la pretensión de vincular el pasado y el futuro del arte alemán. Este grupo Die Brücke va a tener como líder, como principal representante, a Kirchner, que lo que va a tratar es su pretensión va a ser tratar de influir en la sociedad, buscando pues la destrucción de las viejas convenciones y, sobre todo, pues dejando a la inspiración que fluyera lo más libre posible, no dando expresión inmediata pues a lo que es el mundo emocional, al mundo interior del artista. También va a combinarlo con un poco de crítica social y va a catapultarlo pues a un movimiento especialmente aceptado o engrandecido, ¿no?, por la mentalidad de los jóvenes alemanes de esta primer tercio, ¿no?, del siglo XX. El color y sus temas van a ser las herramientas para llevar a cabo esta pretensión que hemos comentado, ¿no?, la destrucción de las viejas convenciones, y en ella van a mostrar, por ejemplo, pues obras angustiosas, obras de carácter marginal. En algunos casos van a ser incluso tildadas de carácter desagradable. También, aparte del color y aparte de los temas, van a utilizar unas técnicas distintas de lo que hasta ese momento había sido considerado como más idóneo dentro del mundo del arte. Por ejemplo, van a interesarle mucho las obras gráficas realizadas con la silografía, en la que podían plasmar pues su concepción del arte de una manera directa, en muchos casos dejándolo con un aspecto casi inacabado, salvaje, cercano al primitivismo, que hemos visto ya que en tantos otros estilos artísticos se considera pues digno de admiración. Ernest Ludwig Kirchner va a ser posiblemente el más destacado de los fundadores del movimiento El Puente, y en su obra se va a caracterizar, como hemos comentado, por la simplificación formal, por un uso que para algunos va a ser arbitrario en el color, y que va a crear una especie de culto a la subjetividad y a algo que va a tener también un recorrido importante en el mundo del arte, a la elevación como categoría artística de lo que se ha conocido como el feísmo. Kirchner va a comenzar a pintar de manera autóctona. De hecho, iba para arquitecto, consiguió el diploma, pero cuando va a conocer el grabado de madera, la silografía, va a transformarse. Su vinculación o su aprecio por el arte primitivo y el descubrimiento de la propia pintura de Van Gogh van a conducirle a que se exprese de una manera novedosa en la historia del arte, y a ese movimiento pues le vamos a denominar, como hemos dicho, el expresionismo. Las formas más típicas de Kirchner pues recuerdan a la silografía, con sus contornos de líneas gruesas, en muchos casos de carácter irregular, casi como si fueran incisiones en la propia madera. Es cierto, se ha encontrado, ¿no?, una cierta conexión, ¿no?, con el propio Van Gogh, pero desde luego es muchísimo más sintético, más bidimensional, de pinceladas todavía más gruesas que el propio autor holandés, y con una autonomía del color pues sin precedentes y sin parangón, ¿no? Ya hemos comentado, la temática va a ser bastante escabrosa en algunos casos, muy en sintonía con el mundo en el que se va a concretar, en el que va a surgir, pues el mundo de la noche, el mundo de Berlín, la reunión de gente de muy diverso carácter, la marginalidad,
los cabarets, las prostitutas, todo al margen, ¿no? de la sociedad, que va a concretar y que va a manifestarse pues la presencia de un rechazo a los principios, a las premisas básicas configuradoras del arte hasta ese momento. Un artista que evidentemente va a verse condicionado y determinado, ¿no? por los acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX. De hecho, va a tener que luchar en la propia Primera Guerra Mundial. Su salud se va a deteriorar muchísimo, no solo física, sino sobre todo mentalmente, hasta el punto de que con el ascenso al poder de los nazis, a partir de 1933, va a ser, en fin, todo lo contrario, la antítesis, ¿no? de lo considerado a partir de ese momento en Alemania como propio, riguroso, como va a ser considerado evidentemente como un artista casi degenerado, y su estado depresivo pues le va a conducir a su suicidio en junio del año 1938. Posiblemente no nos encontremos, ¿no? con uno de los artistas más rupturistas, más rompedores, ¿no? con respecto a lo que hasta ese momento había sido la consideración del arte en general. Evidentemente todo este conjunto de vanguardias, el fauvismo, el expresionismo va de la mano, y la sucesión de los estilos va a ser continua, con una duración bastante fugaz, pero todos beben de ese caldo de cultivo de lo que es la sociedad de comienzos del siglo XX. El segundo gran grupo de expresionistas lo conforma la corriente conocida como el jinete azul de Ablawa Raita. Va a surgir un poco después que la de Die Brücke, concretamente 6 años después, en 1911, surge en Múnich, y en ella se agrupa a un conjunto de artistas en los que imperaba pues una concepción, ¿no? una determinada visión del arte, y esa visión pues estaba relacionada, ¿no? con el concepto de la libertad creadora, y sobre todo también en esta línea con la expresión personal y subjetiva de las obras. Van a distarse, van a alejarse, mejor dicho, del grupo de Die Brücke por no tener una actitud tan temperamental, con esa plasmación casi fisiológica de la emotividad, y dentro de estos artistas pues estaba la pretensión de ser más refinados, más espirituales, pretendiendo captar pues la esencia de la realidad a través de una purificación de los instintos, y en vez de deformar pues van a optar por depurar, y esa va a ser las puertas, sobre todo en la obra de Vasily Kandinsky, que les va a conducir hacia una paulatina abstracción. Hay varios autores, va a destacar Frank Maurice, más conocido como Franz Marc, que va a ser uno de los representantes más importantes de este expresionismo de la corriente de Ablawa Raita, ¿no? Marc defendía la opinión de que cada persona pues, poseía una verdadera vivencia o una experiencia interna y externa, pues que se daban la mano gracias al arte. Va a ser un artista muy singular. Sus pinturas más populares son las que muestran retratos de animales en los que manifiesta, proyecta pues una increíble brillantez de colores y una simplicidad en el buen sentido, pues que dan a sus obras esa fuerza vital, esa emotividad, ese expresionismo. Marc se va a crear en una casa de artistas. Su propio padre fue pintor, había estudiado arte en Múnich a finales del siglo XIX, y el hecho del conocimiento de la obra de Vincent van Gogh pues va evidentemente también a influirle poderosísimamente. En torno al año 1910, pues junto a August Macke y Vasily Kandinsky va a fundar de Ablawa Raita, y desgraciadamente va a morir muy poco tiempo después, el 4 de marzo de 1916, con solo 36 años, también durante la Primera Guerra Mundial. El hecho del colorido que utiliza en buena parte de sus obras es el que le va a abrir las puertas pues, a este arte expresionista, que va a influir poderosísimamente en todo lo posterior, y en el que tiene cabida sobre todo un interés por el mundo animal, sobre todo caballos especialmente, pero también cuervos, en fin. El humano, en cambio, casi tenía una consideración para
para Franz Marc de como un ser despreciable que no era digno de ser retratado. Pues tanto los caballos como el paisaje, ¿no? En esta obra, posiblemente la más famosa, la de Caballos Azules, realizada en el año 1911, pues están resueltos a base de estas formas geométricas, de estos cubos, estos triángulos, estos rombos, que lo que van a contribuir es a la fusión pues, formal de estos distintos elementos. Es casi un ejemplo de los llamados precubistas, ¿no? Fruto de un viaje de Mar a París y su visión del cubismo a través de la consideración de la vertiente lírica de otro autor como Delany, ¿no? Los colores violentos que va a utilizar en buena parte de sus obras, mejor dicho, pues va a acentuar esta belleza, esta agresividad, ¿no? En cuanto a los animales. El otro gran artista que va a tener también un larguísimo recorrido va a ser Vasily Kandinsky, de origen ruso, aunque luego va a pues, desarrollar buena parte de su producción artística primero en Alemania y posteriormente en Francia, y que tiene como añadido a su carácter expresionista que va a ser el primer gran teórico del arte abstracto, es decir, es el arte en el que la representación del objeto es secundaria y casi considerado como perjudicial. La belleza del arte para Kandinsky va a residir en la riqueza cromática y sobre todo en la simplificación formal. La representación de lo esencial del arte, no una burda, para ellos así considerada, una burda imitación de la naturaleza que de por sí, evidentemente, es insuperable y que era un acto para ellos considerado banal y pretencioso por parte de los artistas tratar de reproducir pues, la mímesis, ¿no? de la naturaleza. Kandinsky pues, va a compaginar al comienzo sus estudios de Derecho y de Economía, que teóricamente iba a ser su salida profesional, pues con clases de dibujo, como pintura, y va a verse influido en muchos casos, ¿no? Por la propia naturaleza de la pintura rusa de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y sobre todo por esa influencia de las culturas primitivas que hemos aludido ya en tantos otros estilos. A los 30 años va a abandonarlo todo y se va a dedicar a estudiar pintura en Múnich y va a llevar a cabo pues, un viaje formativo, ¿no? Por numerosos países, y ahí ello va a influir pues, en su concepción de los colores, de las formas, la forma incluso de representar, ¿no? El mundo que nos rodea y cada vez más alejada pues, de esa mímesis tradicional, ¿no? Junto con Marc, el que encabeza el grupo del Jinete Azul, y en él va a comenzar a obsesionarse con expresar algo más allá de la simple representación de la naturaleza. Y en este proceso, pues su experimentación va a culminar en esta imagen que vemos aquí, en esta primera acuarela abstracta del año 1910, en el que ya se ha entregado pues, a la abstracción pura. No es un ejercicio de mayor libertad cromática incluso, ¿no? De lo que hasta ese momento incluso en las vanguardias venía desarrollándose, y es un concepto verdaderamente rupturista, ¿no? Entre 1910 y 1914 va a pintar obras de tres categorías, de tres tipos: las impresiones vinculadas con la inspiración en la naturaleza, las improvisaciones, expresiones de emociones externas, y sobre todo las composiciones que van a tener un gran rigor compositivo, aunque en muchos casos van a estar basadas pues, en la pura intuición, y en ellas pues, vemos, ¿no? En muchas ocasiones líneas negras agrupadas junto a vivos colores, formas geométricas, motivos decorativos muy variopintos, la búsqueda de formas en armonía. Es el padre, ¿no? de esa corriente de arte abstracto que se va a acabar diversificando y que va a influir, va a contaminar casi, ¿no? A otros movimientos, ¿no? Que va a influir también en el surrealismo, en el neoplasticismo y en las vertientes pues, del constructivismo y del expresionismo abstracto, que ya veremos en otros vídeos posteriores. En relación concreta con esta obra que tenemos en imagen, Kandinsky, pues, a la hora de enfrentarse, ¿no? A la pintura abstracta, pues consideraba a los colores y a las formas pues, en sí mismos, ¿no? No como elementos para conseguir figuras, sino como los medios más puros para lograr, ¿no? Con la expresión pictórica, sobre todo lo que hemos comentado ya a lo largo de todo este vídeo explicativo, para conseguir una emoción. Pues así, de alguna forma, pues convertía su pintura en un trabajo intelectual, inmaterial, ¿no? Con el que busca pues
el ritmo de esas formas, los colores, construyéndolos todos de forma abstracta y tratando de generar pues un dinamismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta acuarela, el espacio que representa es ese espacio dinámico, en movimiento, gracias a los remolinos de las formas realizadas, pues casi a partir de unos gestos nerviosos y sobre todo a través de la utilización de estas masas de color que aparentemente están dispuestas de un modo arbitrario, pero que sin embargo todos ellos tienen una intención estética. De hecho, para refrendar, ¿no?, su propia teoría del arte abstracto, Kandinsky va a llegar a decir que los objetos perjudicaban a la pintura, ¿no? Lo cierto es que para llegar a la abstracción, ¿no?, ha ido evolucionando a través de un largo proceso, y si al comienzo pues iba alternando obras figurativas con otras muy esquemáticas, en las que todavía no había cierta figuración, al final va a abandonar cualquier referencia, como hemos dicho, a estas figuras reconocibles y reales, y tal y como él expresa, ¿no?, en muchos de sus escritos, siente una necesidad interior que le lleva a suprimir las figuras de las cosas, de manera que trataba de lograr pues una conexión, ¿no?, en cierta forma, con la esencia propia de la naturaleza. Evidentemente, cuando va a presentar esta obra pintada en el año 1910 no va a ser una obra comprendida. De hecho, la incomprensión ante el arte abstracto para los legos en historia del arte sigue siendo un elemento recurrente, cuanto no más allá por su origen en el año 1910. Sin embargo, dentro de los especialistas del arte, esta obra está considerada ya una de sus obras maestras y, por supuesto, es el iniciador teórico y práctico de todo el arte abstracto que se va a realizar pues a lo largo del siglo XX. Y es cierto que incluso muchos estudios que se han realizado sobre sus obras han llegado a compararse, ¿no?, su modo de pintar con el arte infantil, ¿no?, con este reduccionismo, ¿no?, de la consideración del arte abstracto, pero en ningún momento no se puede considerar sus obras como realizaciones infantiles, como realizaciones impulsivas, como obras que no manifiesten su maestría. Todo lo contrario, ¿no? Ya Kandinsky va a tener una larguísima producción artística en la que no va a cesar, no va a dejar de experimentar durante toda ella, y le va a dar además un soporte teórico que deja escrito en sus libros y que desde luego ayuda perdón, a comprender cuál es su obra. Así que junto a Marc, evidentemente, nos encontramos con dos de los artistas más importantes dentro de este universo del expresionismo, que, como hemos dicho, no desaparece nunca, pero que como movimiento, como vanguardia cerrada, pues tiene esta existencia en el primer cuarto del siglo XX, aunque tendrá luego ramificaciones, como ya veremos posteriormente, en el expresionismo